Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a los criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados: quedaos aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre: Padre. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo: tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un cordero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el cordero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio: el Señor ve. Pero lo que se dice aún hoy: el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Abraham se quedó a vivir en Berseba. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor: Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo.
El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A raíz de una cierta lectura como de milagrería con la cual se ha venido leyendo el Evangelio últimamente, cuando se lee este texto enseguida se piensa que es un relato de curación. Sin embargo, leyéndolo detenidamente, el verbo curar no aparece una sola vez en ese texto. En cambio, sí aparece por lo menos 3 veces el verbo perdonar. Aquí está en juego es otra cosa. Nosotros hemos últimamente, y esto pues necesitamos tomar conciencia de eso para ver cómo lo rectificamos. Últimamente hemos como empezado a glorificar el poder de Jesús. Poderoso es el Señor, poderoso. Y entonces con ese cuento estamos oscureciendo el mensaje del Evangelio, creyendo que le estamos dando gloria y lustre a Jesús. En realidad estamos oscureciendo el Evangelio. El relato nos presenta a Jesús otra vez en territorio judío. Recuerdan que ayer lo veíamos en territorio pagano, en la otra orilla. Ahora en una barca se viene a su ciudad. No se dice cuál ciudad. Podía ser Cafarnaún, podía ser Nazaret, pero de todas maneras lo que se nos quiere indicar es que ahora está en territorio judío. Y dice, así sin determinar lugar,
que le presentaron un paralítico acostado en un catre. No más, le presentaron un paralítico acostado en un catre. Lo primero que Jesús ve es la fe. La fe se ve. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Con esto se nos está indicando mucho. Primero, la condición de pecador es una condición de muerto en vida. Eso es lo que el Evangelio quiere expresar con la figura del paralítico. Es alguien que está vivo, pero que no puede hacer uso de su vida. No tiene libertad de movimiento. Está atado a una camilla. Y esta condición es la que le presentan a Jesús. El hombre pecador. El hombre pecador que por su pecado ha inutilizado su vida. La vida no se puede disfrutar desde el pecado, porque el pecado mengua la vida, merma las posibilidades de disfrutar la vida. Le presentan esta situación a Jesús y Jesús lo que ve es la fe. La fe que implica la aceptación de su persona y también la aceptación de su mensaje. Pero si nos fijamos bien, Jesús dice que vio la fe de ellos. Y aquí tenemos dos actores que son señalados con ese plural. Los que lo traen, porque el paralítico no podía traerse a sí mismo. Los que lo traen y el paralítico, pero la fe es de todos. Esto es una forma de hacernos ver el evangelista que la humanidad pecadora, por un lado, está postrada, pero por otro está deseosa de vida, de salvación. Y es esa fe en Jesús la que le abre la posibilidad de recibir la vida y la libertad. Pero hay quienes están allí sintiéndose voceros de Dios, sintiéndose los dueños de la voluntad de Dios, los intérpretes autorizados de Dios, los letrados, que creen que porque conocen la Escritura, conocen a Dios. Y ellos dicen, este blasfema. Blasfemar es insultar. O sea que cuando Jesús declara perdón, insulta a Dios. ¿Por qué? Porque ellos piensan que solo Dios puede perdonar. Y esta concepción suya, entonces, libera al hombre, si es que eso es libertad, libera al hombre de su responsabilidad en la relación con los otros. Yo no voy a perdonarte porque es que yo no puedo perdonarte, así que yo no te voy a perdonar. Pero esta negativa al perdón, con el cuento de que eso solamente lo hace Dios, me permite a mí mantenerme en mi rencor. Y si yo me quedo en mi rencor, yo también soy paralítico, yo también soy pecador. Y no me permite
darle al otro libertad y entonces condeno al otro a su parálisis, a su pecado. Esa concepción de Dios resulta dañina para las relaciones humanas. Y sin embargo, parecería que lo que están es defendiendo los derechos de Dios. Dios es el único que puede perdonar pecados. Y en el fondo, están poniéndole talanqueras a Dios. Por eso Jesús les pregunta, ¿por qué piensan mal? Eso es un mal pensamiento. Pensar que el único que puede perdonar pecados es Dios es un mal pensamiento. ¿Por qué piensan mal? A ver, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados están perdonados o decir levántate y anda? Jesús quiere que se establezca una comparación. ¿Qué resulta más fácil? Declarar algo que no se puede ver, porque ¿cómo se ve el perdón del pecado? Eso desde fuera no se ve. O declarar algo que sí se puede ver, que es la libertad de movimiento. Pues bueno, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, esta autoridad es universal, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, ponte en pie. Ponte en pie no sería la traducción exacta, es levántate. Y este es el verbo que se usa para referirse a la resurrección. Así que el perdón comienza por ser una infusión de vida. Levántate, es como levantar a un muerto. Levántate, coge tu camilla. Hasta ahora él estaba atado a la camilla. La camilla simboliza su condición de pecador. Ahora él asume esa condición de pecador y es él el que tiene el control. Toma tu camilla. Y todavía hay una tercera declaración: márchate a tu casa. Este hombre pecador no pertenece a la casa de Israel, pertenece a otra casa, es decir, a otro pueblo. Con esto Jesús está indicando que su autoridad para perdonar pecados llega a toda la tierra, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Esto de dar libertad a la persona ya es un signo de que la persona tiene una vida nueva. Y concretamente esta libertad que Jesús da es la libertad para amar. Todo lo demás se deriva de esa libertad para amar. Y lo que Jesús dice, así se hace. Se levantó y se fue a su casa. Al decirnos que se levantó, es que cobró nueva vida. Y se fue a su casa, que ya tiene libertad. Por consiguiente, ya no está atado a la camilla. Se supone que él es ahora dueño de su vida. El pecado antes le mermaba su vida, le disminuía su capacidad de disfrutar su libertad. Ahora tiene pleno disfrute de esa libertad porque domina su condición de pecador. Esto es muy importante que nosotros lo captemos bien.
el perdón no nos quita la condición pecadora, nos hace dueños de nuestra vida para que nosotros nos sobrepongamos al pecado. Es algo semejante a lo que ocurre, por ejemplo, con una persona alcohólica que va al programa de Alcohólicos Anónimos y allí la persona aprende a superar su adicción al alcohol y se recupera y puede vivir el resto de su vida feliz, libre de esa adicción. Eso sí, esa persona sabe que sigue siendo alcohólica y que como llegue a tomarse un solo trago, detrás se va la botella. Por eso, el alcohólico todos los días se levanta con este propósito: hoy no voy a tomar. No sé mañana, pero hoy no voy a tomar. Es el solo por hoy que uno les oye mencionar a ellos. Pues bien, esta condición es la del cristiano. Somos pecadores perdonados. La conclusión del relato nos lleva más lejos todavía. Al ver esto, la gente sobrecogida alababa a Dios que le ha dado tal autoridad a los hombres. O sea, los seres humanos, todos tenemos esa autoridad para perdonar pecados. Esto no es poder, es responsabilidad. Si nuestra sociedad está desintegrada, si nuestra sociedad está enfrentada y no ha habido posibilidad de reconciliación, no es sino porque nosotros no nos hemos decidido a perdonarnos. Solamente cuando somos capaces de hacer esa potestad, esa autoridad de perdonar, podemos entablar otro tipo de relaciones con los demás y darle futuro a la convivencia humana. Ojalá nosotros los cristianos nos sintamos en la responsabilidad de darle al mundo testimonio de esta facultad. Tenemos la capacidad de perdonar los pecados. Así no miramos el relato como un relato de curación que solamente puede hacer Jesús, porque Jesús es el único que puede parar a un paralítico. Ahora lo miramos como un relato que nos interpela, que nos comunica a nosotros el mismo Espíritu de Dios, para que nosotros también ejerzamos esa autoridad de perdonar pecados.